Miré con incredulidad mientras mi exmarido, Baster, entraba con paso despreocupado por las puertas del centro comunitario, con su nueva prometida Lola aferrada a su brazo. El aire en la sala de repente se sintió sofocante y mi agarre se tensó en el folleto que estaba distribuyendo para mi pequeño negocio. Este era el último lugar donde quería encontrarlos. La mirada de Baster recorrió la sala hasta que se posó en mí, una sonrisa engreída extendiéndose por su rostro. Vaya, vaya, si no es mi querida exesposa Evangelene. Qué sorpresa verte aquí, tuvo la audacia de reírse como si todo esto fuera una gran broma. Respiré hondo, obligándome a mantener la compostura. Baster. Lola, lo saludé con un breve asentimiento, entrecerrando ligeramente los ojos. ¿Qué hacen aquí? ¿Es que un hombre y su futura esposa no pueden disfrutar de una noche en nuestro pintoresco pueblito?, dijo Baster con arrogancia, apretando más a Lola contra su cintura. ¿O es mucho pedir? Lola miró a Baster, frunciendo el ceño con confusión. Baster, ¿quién es esta mujer?, preguntó, su voz cargada de incertidumbre. Baster soltó un suspiro dramático. Lola, querida, esta es Evangelene, mi exesposa. La que te mencioné, ¿recuerdas? Se volvió hacia mí, su mirada endureciéndose. La que intentó desangrarme en nuestro divorcio. Sentí que el calor subía a mis mejillas, y tuve que resistir la tentación de borrarle esa sonrisa arrogante de la cara. No es así como lo recuerdo, Baster, repliqué con voz cortante. Según recuerdo, fuiste tú quien se negó a pagar un solo centavo de pensión, gracias a ese acuerdo prenupcial que me obligaste a firmar. Los ojos de Baster se entrecerraron, y pude ver la furia burbujeando justo bajo la superficie. Ah, sí, el prenupcial. El que me salvó de tus garras codiciosas, se inclinó hacia mí, su aliento cosquilleando mi oído. Admite, Evangelene, no obtuviste nada de ese matrimonio, y nunca lo harás. Apreté la mandíbula, mis uñas clavándose en las palmas de mis manos. ¿Cómo se atrevía a pararse allí y burlarse de mí como si todo nuestro matrimonio hubiera sido una farsa? Puede que hayas ganado esa batalla, Baster, pero ten en cuenta mis palabras, no he terminado de luchar. Miré a Lola, mi corazón dolido por la joven que claramente no era consciente de la verdadera naturaleza de Baster. Puede que hayas encontrado un nuevo juguete, pero no dejaré que lastimes a mi hijo como me lastimaste a mí. Baster soltó una risa fuerte y desagradable. ¿Tu hijo? Por favor. Teo es tanto mío como tuyo. Y en cuanto a lastimarlo, bueno, esa es tu culpa por ser una madre tan pésima. Se inclinó más cerca, su voz bajando a un susurro amenazante. Si sabes lo que te conviene, te mantendrás alejada de mi camino, Evangelene. Esta es mi vida ahora, y no voy a permitir que la arruines. Dicho esto, se dio la vuelta y salió, Lola siguiéndolo, su expresión una mezcla de confusión y preocupación. Los observé irse, mi corazón latiendo con una mezcla familiar de ira e impotencia. Puede que Baster haya ganado la batalla, pero estaba lejos de rendirme. Lucharía por mi dignidad, mi hijo y mi futuro, sin importar el costo. El viaje de regreso a casa desde el centro comunitario fue tenso, el silencio en el coche estaba cargado de emociones no dichas. Podía sentir los ojos de Teo sobre mí, su ceño fruncido con preocupación. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó con voz suave. Forcé una pequeña sonrisa, extendiendo la mano para darle un apretón suave. «Estoy bien, cariño. Solo me tomó por sorpresa, eso es todo». La expresión de Teo se oscureció. No puedo creer que haya tenido el descaro de aparecer aquí con esa mujer. Y la forma en que te habló. Apretó la mandíbula y pude ver la ira en sus ojos. Lo sé, cariño, pero no podemos dejar que nos afecte. Respiré hondo, estabilizando mis nervios. Baster puede haber ganado la batalla con ese prenupcial, pero no voy a dejar que gane la guerra. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Teo, con una mezcla de esperanza y temor en su voz.
Presioné mis labios en una línea delgada, mi mente trabajando rápidamente. No estoy segura aún, pero no voy a rendirme sin luchar. Ese prenupcial puede haberme dejado sin nada, pero tal vez haya una forma de desafiarlo. Los ojos de Theo se abrieron. ¿Quieres decir que vas a llevarlo a la corte otra vez? Asentí, mi agarre en el volante apretándose. Tengo que hacerlo, Theo. No puedo dejar que siga pisoteándonos a ti y a mí. Debe rendir cuentas por sus acciones. Theo estuvo en silencio por un momento, luego extendió la mano y la puso sobre mi brazo. Estoy contigo, mamá. Hagas lo que hagas, estoy aquí para apoyarte. Sentí una oleada de orgullo y amor por mi hijo, mi corazón hinchándose de gratitud. Gracias, Theo. Sabía que podía contar contigo. Sonreí, sintiendo un renovado sentido de determinación. Ahora vamos a casa y veamos qué podemos encontrar sobre ese prenupcial nuestro. Mientras estaba sentada en mi escritorio, revisando la pila de documentos relacionados con mi divorcio, una sensación de frustración y amargura se acumulaba dentro de mí. Baster había sido un maestro manipulador, usando su riqueza y poder para inclinar la balanza a su favor. Ese acuerdo prenupcial había sido la perdición de mi existencia, dejándome sin nada después de años de matrimonio y una vida llena de recuerdos. Debe haber algo que estemos pasando por alto, murmuré, pasándome una mano por el cabello con frustración. Baster no pudo haber sido tan astuto. Theo se inclinó hacia adelante, sus ojos escaneando los documentos. ¿Qué tal esta cláusula aquí?, dijo, señalando un párrafo de denso lenguaje legal. Parece que podría tener una laguna. Entrecerré los ojos, frunciendo el ceño mientras leía la letra pequeña. Sabes, puede que tengas razón. Esta sección parece un poco vaga. Una chispa de esperanza se encendió dentro de mí y sentí una oleada de determinación. Theo, llama a Yasmín. Creo que es hora de que le demos otro vistazo a este prenupcial. Theo sonrió, ya alcanzando su teléfono. Me pondré en ello de inmediato, mamá. Vamos a mostrarle a Baster con quién se está metiendo. Mientras Theo hacía la llamada, me permití una pequeña sonrisa. Baster puede haber pensado que me había vencido, pero yo apenas estaba empezando. Esta era mi oportunidad de recuperar mi vida, y no iba a dejarla escapar. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad mientras Theo y yo trabajábamos incansablemente con Yasmín, mi abogada de confianza, para descubrir la verdad detrás del acuerdo prenupcial de Baster. Fue un proceso meticuloso, revisando montones de registros financieros y documentos legales, pero estaba decidida a no dejar piedra sin mover. El ojo agudo y la aguda experiencia legal de Yasmín fueron invaluables mientras comenzábamos a armar el rompecabezas. Todo está empezando a tener sentido ahora, dijo, frunciendo el ceño en concentración. Baster usó tácticas muy astutas y deshonestas para ocultar sus bienes durante el proceso de divorcio. Sentí una oleada de ira recorrerme, mis manos cerrándose en puños. Sabía que era una serpiente, pero esto es un nuevo nivel de engaño. Theo puso una mano tranquilizadora en mi hombro. No te preocupes, mamá. Vamos a hacer que pague por esto. Yasmín asintió, su expresión seria. Absolutamente. Tenemos más que suficiente evidencia para impugnar la validez de ese prenupcial. Ahora solo es cuestión de presentarlo ante un juez. Respiré hondo, preparándome para la batalla que se avecinaba. Entonces hagámoslo. Estoy lista para mostrarle a Baster que no puede salirse con la suya. Mientras nos preparábamos para presentar nuestro caso en la corte, no pude evitar sentir una punzada de aprensión. Baster siempre había sido un adversario formidable y sabía que no se rendiría sin luchar. Seguro, cuando llegamos al juzgado, Baster ya estaba allí, flanqueado por su equipo de abogados de alto poder. Me lanzó una sonrisa engreída cuando pasé y tuve que resistir la tentación de borrársela de la cara. Vaya, si no es mi exesposa, la genio financiera, dijo Baster con sarcasmo.
Debo decir que estoy impresionado de que hayas logrado desenterrar toda esta evidencia. Soltó una risa burlona. Pero tú y tu pequeño equipo de inadaptados no son rival para mi maquinaria legal. Apreté la mandíbula, negándome a ser intimidada. Ya veremos, Buster. Esta vez, la verdad está de nuestro lado. Jasmine dio un paso adelante, sus ojos entrecerrados. Señor Bree, le aconsejo que se tome este asunto en serio. La evidencia que hemos descubierto es más que suficiente para invalidar ese acuerdo prenupcial. Buster resopló, su mirada barriendo con desdén sobre Jasmine. Oh, por favor, ¿realmente crees que una abogada de poca monta como tú puede superar a mi equipo de expertos legales? Esto va a ser un paseo. Theo se situó a mi lado, su expresión decidida. No nos subestimes, Buster. No vamos a dejar que te salgas con la tuya. Los ojos de Buster se oscurecieron, y por un momento, vi un destello de incertidumbre cruzar sus rasgos. Pero desapareció tan rápidamente como había aparecido, reemplazado por una mirada fría y calculadora. Ya veremos, Theo, dijo con voz baja y amenazante. Esta vez, me aseguraré de que tú y tu madre lo pierdan todo. Dicho esto, se dio la vuelta y entró en la sala del tribunal, seguido de sus abogados. Sentí un escalofrío recorrerme, pero me negué a que las amenazas de Buster sacudieran mi determinación. Había llegado demasiado lejos para echarme atrás ahora. Jasmine puso una mano tranquilizadora en mi brazo. No te preocupes, Eva. Vamos a hacer que pague por sus mentiras y engaños. Esta vez, la justicia está de nuestro lado. Asentí, respirando hondo. Entonces hagámoslo. A medida que se desarrollaban los procedimientos judiciales, observaba con una mezcla de aprensión y anticipación. Jasmine y su equipo presentaron nuestras pruebas con precisión y convicción, desmantelando poco a poco la fachada cuidadosamente construida que Buster había levantado alrededor de su imperio financiero. Testigo tras testigo subieron al estrado, cada uno agregando una nueva capa de complejidad a la narrativa. Empleados, socios comerciales e incluso algunos antiguos asociados de Buster se presentaron, testificando sobre sus tácticas deshonestas y prácticas. Buster, por su parte, luchó ferozmente, desatando a su equipo de abogados costosos en un esfuerzo implacable por desacreditar a nuestros testigos y sembrar dudas sobre las pruebas. Pero con cada día que pasaba, se hacía cada vez más claro que sus defensas se estaban desmoronando. Un momento particularmente crucial llegó cuando un antiguo contable, un hombre llamado Gerald, subió al estrado. Su testimonio fue condenatorio, revelando una compleja red de cuentas en el extranjero y empresas fantasma que Buster había utilizado para ocultar sus bienes durante nuestro divorcio. El señor Rad me instruía regularmente para falsificar registros financieros y desviar fondos a cuentas no rastreables, declaró Gerald, con voz firme e inquebrantable. Todo formaba parte de un esquema elaborado para asegurarse de no tener que pagar un solo centavo en pensión alimenticia o manutención infantil. La sala del tribunal estalló en murmullos de sorpresa e incredulidad, y no pude evitar sentir una oleada de reivindicación. El rostro de Buster se había vuelto de un rojo intenso, sus nudillos blancos mientras apretaba el borde de la mesa frente a él. Protesto, su señoría, gritó uno de los abogados de Buster, poniéndose de pie de un salto. Este testigo está claramente sesgado y su testimonio no es más que un rumor. Sin embargo, la jueza no se dejó influir. Protesta denegada. El testimonio del testigo es relevante y admisible. Dirigió su severa mirada hacia Buster. Señor Wright, haría bien en abstenerse de cualquier otro arrebato. La mandíbula de Buster se tensó y pude ver la rabia burbujeando detrás de sus ojos, pero permaneció en silencio, sus hombros rígidos mientras se hundía en su silla. A medida que los procedimientos continuaban, la marea comenzó a volverse en contra de Buster. La cobertura mediática del caso se había vuelto cada vez más intensa, con periodistas indagando en su pasado y descubriendo una estela de tratos comerciales turbios y prácticas poco éticas.
De repente, el otrora intocable Baxter Rath se encontró en el blanco del escrutinio y la indignación pública. Sus negocios comenzaron a desmoronarse mientras inversores y socios buscaban distanciarse del creciente escándalo. «Esto es un desastre», gruñó Baxter, paseándose de un lado a otro en el pasillo del juzgado. «¿Cómo puede estar pasando esto?». No pude evitar sentir una pequeña punzada de satisfacción al verlo desmoronarse. «Tal vez si no hubieras pasado tanto tiempo tratando de engañar a todos, esto no estaría sucediendo», respondí, mi voz cargada de un toque de satisfacción. Los ojos de Baxter se entrecerraron y se acercó más, su dedo señalando el aire frente a mi cara. «Esto no ha terminado, Evangeline. Voy a hacer que tú y ese patético hijo nuestro paguen por esto». Me mantuve firme, negándome a ser intimidada. «Adelante, inténtalo, Baxter, pero esta vez la verdad está de nuestro lado». Dicho esto, me di la vuelta y me alejé, dejando a Baxter en su propia ira y frustración. Mientras me reunía con Theo y Yasmín, no pude evitar sentir un renovado sentido de esperanza. Las mareas estaban cambiando y el camino hacia la justicia finalmente estaba a la vista. A medida que el juicio progresaba, la soga alrededor del cuello de Baxter se apretaba con cada día que pasaba. Las pruebas que habíamos descubierto, gracias a los incansables esfuerzos de Yasmín, pintaban un retrato condenatorio de su comportamiento engañoso y manipulador. Un desarrollo particularmente significativo surgió cuando encontramos un esquema complejo que Baxter había orquestado para ocultar bienes durante nuestro divorcio. Yasmín y su equipo trabajaron incansablemente, revisando registros financieros y rastreando una enmarañada red de cuentas en el extranjero y empresas fantasma. «Esto es todo, Eva», dijo Yasmín, sus ojos brillando de triunfo. «Lo tenemos acorralado. El tribunal no tendrá más remedio que invalidar ese prenupcial». Sentí una oleada de alivio y anticipación, pero también una pizca de aprensión. «¿Estás segura, Yasmín? Baxter siempre ha sabido cómo salir de estas situaciones». Yasmín asintió, su expresión resuelta. «Absolutamente. Las pruebas son irrefutables. El pequeño juego de Baxter de esconder bienes está a punto de alcanzarlo». No pude evitar sentir un sentido de optimismo cauteloso. Después de años de estar a la defensiva, las tornas finalmente estaban cambiando. La arrogancia y la sobreconfianza de Baxter habían sido su perdición y estaba más que lista para verlo enfrentar las consecuencias de sus acciones. Al regresar al juzgado para la siguiente ronda de procedimientos, pude sentir la tensión en el aire. Baxter y su equipo de abogados estaban visiblemente nerviosos, sus rostros marcados por una mezcla de frustración y desesperación. Yasmín no perdió tiempo en presentar nuestros hallazgos, su voz clara y segura mientras exponía los detalles del elaborado esquema de Baxter. La sala del tribunal estaba en silencio, salvo por el ocasional suspiro de sorpresa e incredulidad a medida que la magnitud del engaño de Baxter se hacía cada vez más evidente. Baxter, por su parte, intentó mantenerse compuesto, pero su habitual arrogancia y fanfarronería habían sido reemplazadas por un pánico apenas disimulado. Cuando Yasmín finalmente concluyó su presentación, él se levantó, su rostro enrojecido de ira. «Protesto, su señoría», gritó, su voz temblando. «Todo esto es una fabricación. Un intento desesperado de manchar mi reputación y quitarme lo que legítimamente me pertenece». Sin embargo, la jueza permaneció impasible. «Siéntese, señor Rath, o lo declararé en desacato al tribunal». Dirigió su mirada a Yasmín, su expresión grave. «Señorita Lee, las pruebas que ha presentado son bastante convincentes. Necesitaré algo de tiempo para revisarlas detenidamente, pero parece que el acuerdo prenupcial podría ser inválido». El rostro de Baxter se contorsionó de ira y golpeó la mesa con el puño, causando que la sala del tribunal estallara en murmullos de sorpresa. «Esto es una indignación», bramó, sus ojos desorbitados. «No lo soportaré». Theo, que había estado sentado tranquilamente a mi lado, se inclinó y susurró: «Parece que el gran Baxter Rath finalmente está probando su propia medicina».
No pude evitar estar de acuerdo, una pequeña sonrisa tironeando las comisuras de mis labios. Sí, querido, respondí, apretando su mano. Parece que el karma finalmente lo ha alcanzado. Cuando la jueza aplazó los procedimientos por el día, Baster salió furioso de la sala del tribunal, sus abogados siguiéndolo como una jauría de buitres frenéticos. Lo observé irse, sintiendo una sensación de triunfo y alivio. Esta era una victoria sin duda, pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Baster era un oponente formidable e implacable, y no podía permitirme bajar la guardia. Aún así, en ese momento, me permití disfrutar de la satisfacción de ver que la justicia comenzaba a prevalecer. El aire en la sala del tribunal estaba cargado de tensión cuando nos reunimos para el enfrentamiento final con Baster. Yasmín me había asegurado que nuestro caso era sólido como una roca, pero no podía evitar sentir un atisbo de aprensión. Baster era un maestro manipulador y sabía que no se detendría ante nada para proteger sus ganancias mal habidas. Cuando Baster entró en la sala, su mirada recorrió los rostros de la jueza, el jurado, y finalmente se posó en mí. Sus labios se curvaron en una mueca y pude ver la furia cruda ardiendo en sus ojos. Vaya, vaya, si no es mi querida exesposa Evangelene, dijo con desdén. Debo decir que estoy impresionado de que hayas logrado alargar este circo tanto tiempo. Apreté la mandíbula, negándome a morder el anzuelo. Guárdatelo, Baster. Tus juegos se acabaron. Yasmín dio un paso adelante, su expresión inquebrantable. Su señoría, estamos preparados para presentar nuestras pruebas finales contra la validez del acuerdo prenupcial entre el señor Rad y la señorita Reed. La jueza asintió, su mirada severa. Muy bien, señorita Lee. Puede proceder. Yasmín comenzó una presentación meticulosamente detallada, describiendo el elaborado esquema de Baster para ocultar bienes y manipular los registros financieros durante nuestro proceso de divorcio. Llamó a testigos, presentó documentos y desmanteló sistemáticamente la defensa de Baster, dejándolo visiblemente alterado. En un momento dado, Baster intentó interrumpir, su voz elevándose en un intento desesperado por desacreditar las pruebas. Protesto, su señoría. Todo esto es una fabricación. Un intento descarado de robarme lo que legítimamente me pertenece. Sin embargo, la jueza permaneció imperturbable. Protesta denegada, señor Wright. La presentación de la señorita Lee es factual y está bien fundamentada. Le aconsejo que se abstenga de más arrebatos. El rostro de Baster se sonrojó de furia y pude ver las venas en su cuello palpitar, pero permaneció en silencio, sus ojos entrecerrados mientras miraba a Yasmín. Cuando la presentación llegó a su fin, Yasmín se volvió hacia la jueza, su expresión solemne. Su señoría, basándonos en las abrumadoras pruebas que hemos presentado, estamos seguros de que el acuerdo prenupcial entre el señor Rad y la señorita Reed es nulo y sin efecto. Las acciones fraudulentas y la manipulación de Baxter Rad han invalidado el acuerdo, y respetuosamente solicitamos que sea anulado. La sala del tribunal estalló en murmullos de anticipación y sentí la mano de Theo apretar la mía, sus ojos brillando de esperanza. Contuve el aliento, mi corazón latiendo en mi pecho mientras la jueza consideraba las palabras de Yasmín. Después de lo que pareció una eternidad, la jueza aclaró su garganta, su mirada recorriendo la sala. Después de revisar cuidadosamente las pruebas presentadas por la señorita Lee, concluyo que el acuerdo prenupcial entre el señor Rad y la señorita Reed es efectivamente inválido. Las acciones fraudulentas y la ocultación de bienes por parte de Baxter Rad han hecho que el acuerdo sea. La sala del tribunal estalló en un estruendoso aplauso y sentí una oleada de alivio y triunfo inundarme. Theo me abrazó con fuerza, su voz entrecortada por la emoción. «Lo logramos, mamá», exclamó. «Finalmente lo vencimos». Abracé a mi hijo con fuerza, lágrimas de alegría corriendo por mi rostro. «Sí, Theo, lo hicimos. La justicia finalmente ha sido servida». Al girarme para enfrentar a Baster, vi la verdadera magnitud de su derrota. Su rostro estaba pálido, sus hombros caídos en señal de rendición.
Por primera vez, el hombre que siempre parecía intocable estaba finalmente siendo responsabilizado por sus acciones. Esto no ha terminado, Evangelene, gruñó Baster, su voz baja y peligrosa. Te haré pagar por esto, te lo aseguro. Le sostuve la mirada, sin pestañear. No, Baster. Esta vez sí ha terminado. Tu reinado de engaño y manipulación ha llegado a su fin. Dicho esto, me di la vuelta y me alejé, sabiendo que finalmente había recuperado el poder que él me había arrebatado hace tantos años. Tras el fallo del tribunal, el otrora formidable imperio de Baster comenzó a desmoronarse a un ritmo alarmante. El escrutinio público y las repercusiones legales de sus actividades fraudulentas tuvieron un impacto devastador en sus negocios y vida personal. Observé con una mezcla de satisfacción y lástima cómo el mundo de Baster se derrumbaba a su alrededor. Su prometida, Lola, fue la primera en abandonar el barco, con sus ojos llenos de una traición que lo hirió más que cualquier revés legal. ¿Cómo pudiste hacer esto, Baster?, lloró, su voz cargada de dolor emocional. Todo este tiempo pensé que eras un hombre de negocios exitoso y honorable, pero no eres más que un mentiroso y un tramposo. Baster, por primera vez, quedó sin palabras, su habitual arrogancia desaparecida. Se quedó allí, con los hombros caídos, mientras Lola recogía sus pertenencias y salía furiosa del apartamento que compartían. No pude evitar sentir una punzada de simpatía por la joven. A pesar de la animosidad que sentía hacia Baster, ella había sido una pieza involuntaria en su retorcido juego, y conocía muy bien la sensación de ser traicionada por la persona en la que más confiabas. Pero mi empatía por Lola fue rápidamente superada por el sentido de justicia servida. Los negocios de Baster, que una vez fueron la fuente de su inmensa riqueza y poder, comenzaron a desmoronarse bajo el peso de las revelaciones que salieron a la luz durante el juicio. Inversores y socios, antes leales a Baster, ahora se apresuraban a distanciarse del imperio manchado que él había construido. Las demandas y las investigaciones se acumulaban, y Baster se enfrentaba a la perspectiva muy real de la ruina financiera. Todo esto es tu culpa, Evangelene, gruñó, acorralándome fuera del juzgado un día. Si hubieras dejado las cosas como estaban, podría haber seguido viviendo en paz. Le sostuve la mirada, sin pestañear. Estas son las consecuencias de tu propia avaricia y engaño, Baster. Te lo trajiste a ti mismo. Soltó un gruñido frustrado, sus manos apretándose en puños a sus costados. Te haré pagar por esto, te lo aseguro. Te quitaré todo, tu negocio, tu hijo, tu patética excusa de vida. No pude evitar sentir un escalofrío de miedo ante sus palabras, pero me negué a mostrarlo. Amenazarme no te servirá de nada, Baster. El daño ya está hecho, y no tienes a nadie más a quien culpar que a ti mismo. Dicho esto, me di la vuelta y me alejé, dejándolo con su propia rabia y desesperación. Al reunirme con Theo y Yasmín, no pude evitar sentir una sensación de satisfacción. Se acabó, Theo, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. El reinado de terror de Baster finalmente está llegando a su fin. Theo me abrazó, y pude sentir la tensión en su cuerpo disiparse lentamente. Estoy tan orgulloso de ti, mamá. Nunca te rendiste, y ahora finalmente podemos seguir adelante con nuestras vidas. Asentí, una pequeña sonrisa asomándose en las comisuras de mis labios. Sí, querido, y no solo eso, creo que es hora de hacer algo para ayudar a aquellos que fueron perjudicados por las fechorías de Baster. Yasmín, que había estado escuchando en silencio, dio un paso adelante, sus ojos brillando de comprensión. Creo que es una excelente idea, Eva. Tenemos los medios para hacer una verdadera diferencia en las vidas de aquellos a los que Baster ha lastimado. Mientras comenzábamos a formular un plan para usar mi acuerdo para apoyar a las otras víctimas de Baster, no pude evitar sentir un sentido renovado de propósito. La caída de Baster había sido un largo y arduo viaje, pero al final, la justicia había prevalecido. Y ahora era el momento de asegurarme de que su legado de avaricia y engaño nunca fuera olvidado.
A medida que se asentaba el polvo tras la caída de Baster, me encontré en una encrucijada, sin saber a dónde ir a continuación. El acuerdo que había recibido del prenupcial invalidado me había dado una nueva libertad financiera, pero el viaje para llegar hasta allí me había dejado sintiéndome agotada e insegura. Theo, sin embargo, estaba lleno de emoción, sus ojos brillando con esperanza para el futuro. Mamá, esta es nuestra oportunidad de empezar de nuevo. Ahora podemos hacer lo que queramos. No pude evitar sonreír ante su entusiasmo contagioso. Tienes razón, Theo, pero debo admitir que no estoy muy segura de por dónde empezar. Yasmín, siempre la asesora pragmática, intervino con una sonrisa tranquilizadora. Bueno, Eva, creo que el primer paso es respirar hondo y considerar realmente qué quieres hacer con esta oportunidad. Este acuerdo no es solo para ti, se trata de construir un futuro mejor para ti y para Theo. Asentí, sus palabras resonando en mí. Tienes toda la razón. Quiero asegurarme de que lo hagamos de la manera correcta, sin caer en las mismas trampas en las que cayó Baster. Theo extendió la mano y apretó la mía, su expresión seria. Lo que decidas, mamá, estoy contigo. Estamos en esto juntos. Sentí una oleada de orgullo y gratitud por mi hijo, su apoyo inquebrantable una constante fuente de fortaleza. Gracias, Theo. No podría haberlo hecho sin ti. Después de mucha deliberación, Theo y yo decidimos usar una parte del acuerdo para expandir mi pequeño negocio, finalmente dándole los recursos que necesitaba para prosperar. Yasmín nos asistió en navegar los aspectos legales y financieros, asegurándose de que estuviéramos tomando decisiones sabias y sostenibles. El resto del acuerdo, sin embargo, se reservó para un propósito más altruista. Inspirada por la resiliencia y determinación que había mostrado en mi propia batalla contra Baster, decidí establecer una fundación para apoyar a otras madres solteras en nuestra comunidad. Esta es una idea increíble, Eva, dijo Yasmín, sus ojos brillando de aprobación. Has pasado por tanto, y ahora tienes la oportunidad de ayudar a otros que están en una posición similar. Asentí, un sentido de propósito llenándome. Exactamente. Las acciones de Baster lastimaron a mucha gente, y quiero asegurarme de que su legado no siga atormentando a otros. Esta fundación es mi manera de reclamar mi historia y usarla para empoderar a mujeres como yo. Theo me dio un suave apretón en el brazo, su sonrisa cálida y orgullosa. Creo que es una idea increíble, mamá. Vas a cambiar muchas vidas con esto. Mientras trabajábamos incansablemente para dar vida a la fundación, no pude evitar sentir una sensación de paz y realización. Era como si la oscuridad que una vez nublaba mi vida estuviera siendo reemplazada lentamente pero con seguridad por un renovado sentido de esperanza y propósito. Y entonces, un día, mientras finalizaba los detalles de la misión y los programas de la fundación, recibí una llamada inesperada. Era Baster, su voz inusualmente apagada. Evangelene, comenzó, sus palabras cargadas con un toque de desesperación. Necesito tu ayuda. Vacilé, sin saber cómo responder. Después de todo el dolor y el sufrimiento que había causado, una parte de mí quería simplemente colgar el teléfono y no volver a hablar con él. Pero algo en su tono me hizo dudar. ¿Qué pasa, Baster?, pregunté, mi voz cautelosa. Lo he perdido todo, admitió, su voz apenas por encima de un susurro. Mis negocios, mis inversiones, mi reputación. Todo se ha ido. No me queda nada. Sentí una punzada de lástima a pesar de mí misma. Ya veo. Pausé, considerando mis próximas palabras cuidadosamente. ¿Qué esperas que haga al respecto? Baster dejó escapar un suspiro derrotado. Sé que no lo merezco, pero esperaba que pudieras destinar parte de tu acuerdo para ayudar a los otros a quienes he lastimado. Necesito hacer las paces, Evangelene. Necesito hacer esto bien. Me sorprendió su solicitud, la sinceridad en su voz era algo que nunca había presenciado antes. Por un momento, guardé silencio, sopesando mis opciones.
Finalmente, hablé, mi voz firme. Muy bien, Buster. Veré qué puedo hacer. Al colgar el teléfono, no pude evitar sentir una sensación de cierre. La caída de Buster había sido rápida e implacable, pero al final, parecía que incluso él había encontrado la humildad para buscar redención. Con un renovado sentido de propósito, volví mi atención a la fundación, decidida a asegurarme de que mi historia no fuera definida por la traición de Buster, sino por el triunfo de la resiliencia